Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos con el doctor, quien es psiquiatra. Le damos paso para que se presente, por favor. Bueno, yo soy el doctor Ángel Herrera, soy médico psiquiatra, soy graduado de la Universidad de Cuenca como médico general y me gradué en la Universidad Central de Quito como médico psiquiatra. Además tengo una maestría en filosofía, tengo un diplomado en psicogerontología y un diplomado en adicciones. He trabajado en la parte de ministerio, en la parte de IES actualmente, trabajo en mi consultorio privado, soy docente de la Universidad Católica de Cuenca en la parte de medicina y trabajo en un centro de rehabilitación que se llama Hogares Kairos. Muchísimas gracias. El día de hoy, como tal, vamos a hablar sobre qué es la ansiedad generalizada. Bueno, como tal, la ansiedad generalizada, según el DSM-5, nos informa que esta es un estado de ánimo que presenta preocupaciones de forma excesiva. Esto haciendo referencia a que estas preocupaciones se presentan en las personas durante la mayor parte del día. Y estas preocupaciones llegan a afectar a la persona en varios de sus ámbitos, ya sea en el ámbito laboral, ámbito educativo, ámbito familiar o ámbito social. Entre las manifestaciones clínicas tenemos preocupación excesiva, como ya mencionó mi compañera, también palpitaciones, inquietud, dificultad para concentrarse, insomnio, fatiga, irritabilidad. Ya, también tenemos la etiología del trastorno de ansiedad. Este es un factor multifactorial, ya, y es una combinación de un factor biológico como ambientales. Cuando hablamos del factor ambiental, nos referimos al estrés, las experiencias traumáticas que haya tenido él o la paciente, maltrato infantil, las creencias o la familia que tenga. Y cuando hablamos de los factores biológicos, hablamos de la genética que ha tenido el paciente. Estos, como factores estresantes, se desencadenan como una ruptura amorosa o un evento que se haya producido en el paciente, como un desastre. Bien, cuando hablamos del pronóstico del trastorno de ansiedad generalizada o TAG, este depende de factores como la gravedad de los síntomas, la disposición al tratamiento y claramente su eficacia. Con el tratamiento adecuado, que puede incluir también lo que es la terapia cognitivo-conductual, así como los medicamentos, muchas personas logran una mejora significativa. Además, tenemos también que tener en cuenta el apoyo social, el aprendizaje de habilidades de afrontamiento como la relajación y un diagnóstico temprano son factores que favorecen una recuperación más efectiva. Ya, bueno, ahora una vez que hemos dado un concepto básico de lo que es la ansiedad generalizada, vamos a empezar con una ronda de preguntas. Doctor, ¿me podría comentar usted cuáles son los fármacos que usted ha utilizado para tratar el trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, los fármacos básicos en trastorno de ansiedad generalizada son antidepresivos y ansiolíticos. Sí, estos dos grupos son los fármacos que más se utilizan porque disminuyen todos los síntomas en realidad de la ansiedad generalizada. Las crisis en la ansiedad son disminuidas o ceden netamente con ansiolíticos como las benzodiazepinas. Hay otros ansiolíticos que no generan dependencia como la pregabalina, como la gabapentina, hidroxicina, propanolol. Son otros ansiolíticos que no están dentro de medicamentos que podrían generar dependencia, pero estos únicamente hacen efecto en crisis, en el momento en el que el paciente está con ansiedad. A largo plazo no generan una regulación de nuestro sistema serotoninérgico, que es la hipótesis actual que se lleva tanto de ansiedad como de depresión. Y para ello, para generar una regulación, se utilizan antidepresivos e inhibidores de recaptación de serotonina. Esos actúan a más largo plazo y esos previenen recaídas en realidad. Y de esos, doctor, ¿nos podría ayudar con los nombres comerciales? Ya, bueno, los fármacos que más se utilizan en la parte clínica, fluoxetina es uno de los medicamentos básicos, Dominium es el nombre comercial del mismo. La toma de la mayoría de antidepresivos es una toma diaria, ¿sí? Además de fluoxetina se podría también iniciar sertralina, el nombre comercial es Conexin, Serolux, Zoloft. Hay otro medicamento que se llama escitalopram, el nombre comercial es Essentius o Novumorab, y hay otros antidepresivos duales como la venlafaxina, cuyo nombre comercial es Subelan, Effexor, Zumbex. Estos son los fármacos más
más utilizados en la parte de antidepresivos. En cuanto a los fármacos ansiolíticos, primero las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas más utilizadas son alprazolam, su nombre comercial actual viene como genérico o Biofree. El alprazolam, en clonazepam, generalmente prescrito como Neuril, que es el nombre comercial, viene en gotas o en tabletas. Hay otros ansiolíticos benzodiazepínicos que también podrían prescribirse, como es el Exotan, que tiene bromazepam, Ansietil, que tiene Ketazolam, esos en su mayoría. Pero, como les acabé yo de mencionar, hay otros fármacos que no generan dependencia, que no son benzodiazepínicos, que también podrían utilizarse, como la pregabalina. La pregabalina, su nombre comercial es Martesia, que también tiene un muy buen poder ansiolítico y que evita esa condición en el paciente de depender de un medicamento. Propanolol, Protolif, que quita los síntomas de angustia, es decir, la ansiedad física que genera el trastorno de ansiedad, e hidroxicina, que es un anticolinérgico, pero que tiene un muy buen efecto ansiolítico, también muy similar a las benzodiazepinas. Entonces, doctor, la dosis inicial, ¿cuál sería? Porque de las benzodiazepinas y de los ansiolíticos va a depender la ansiedad que siente el paciente, ¿sí? Desde una toma al día, puede ser una toma nocturna, hasta 3 tomas al día, dependiendo del grado de ansiedad, con cualquiera de los medicamentos que acabé de hablar. Y la dosis de un antidepresivo, que es el medicamento de mantenimiento, va a ser la mitad de la dosis al inicio, unos 7 días a 10 días, y de ahí una dosis entera, es decir, media tableta y después una entera, hasta el control, y probablemente el antidepresivo se quede por lo menos unos 6 meses. Entonces ese sería el tiempo que se le da hasta ver la evolución del paciente. Sí, nosotros tenemos que llamarle a control al paciente, como para los psicofármacos, más o menos entre 3 semanas a un mes, para ver cómo ha respondido con la medicación. Si todo ha ido bien, posteriormente se le verá cada 3 meses, porque el medicamento se va a mantener, no vamos a generar cambios en el medicamento. A menos que se genere una psicoterapia desde la parte psiquiátrica, entonces ahí los controles serán mucho más seguidos. Ya, bueno, ahora, hablando desde el punto en el que se conoce como una recaída hacia los pacientes, ¿cuál sería el siguiente paso que usted como profesional tomaría en el caso de que tal vez pudiera recomendar también trabajar en el área psicológica, o cómo sería modificándole un nuevo plan de tratamiento farmacológico? Ya, ningún trastorno psiquiátrico, ninguna enfermedad mental se trabaja únicamente desde el ámbito psiquiátrico. La parte farmacológica es un parche que disminuye los síntomas. Si queremos nosotros tener un efecto adecuado a largo plazo, donde el paciente tenga la capacidad de afrontar por sí mismo los cuadros de ansiedad o de depresión, incluso los cuadros de psicosis, incluso los cambios en la bipolaridad, siempre tenemos que trabajar conjuntamente con psicología, ¿sí? La parte psicológica yo no la utilizo cuando hay recaídas, la utilizo desde un inicio. El paciente que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, yo manejo la parte farmacológica y trabajo con algunos psicólogos que me ayudan tanto en la parte psicoterapéutica. La parte psicoterapéutica es una reestructuración cognitiva, ¿no? Replantear las ideas que uno tiene sobre la ansiedad, los pensamientos que a uno le generan ansiedad, y un aprendizaje, una parte psicoeducativa de cómo yo puedo manejar mi propia ansiedad. La ansiedad es una cuestión normal que la tenemos todos y tenemos que aprenderla a manejar. Entonces, si hay una recaída, el paciente, a pesar de que el paciente ya tiene un tratamiento psicológico y psicofarmacológico, tenemos que reevaluar el diagnóstico primeramente, ¿sí? Ver si en realidad solo es una ansiedad generalizada o tiene tal vez algún cuadro de personalidad o una ansiedad algo más arraigada, como un cuadro hipocondríaco, como un cuadro obsesivo-compulsivo, y que eso esté generando que no tenga una buena respuesta al tratamiento. Ya, ahora, una vez que el paciente ha iniciado con su tratamiento farmacológico, ya sea acompañado de terapia psicológica o no, ¿cuál cree usted que sería el tiempo aproximado en el que un paciente podría empezar a ver cambios en su estado de ánimo? A la segunda semana el paciente, solo con antidepresivo, a la segunda semana el paciente ya vería una estabilidad. Pero se utilizan los ansiolíticos para que la estabilidad de la ansiedad sea desde los primeros 2 a 3 días, ¿sí? Así que con los ansiolíticos tenemos una respuesta inmediata.
pero el ansiolítico a largo plazo genera dependencia y claro, no es una regulación, no es un medicamento que previene, mientras que el antidepresivo es un medicamento que previene, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las señales que usted identifica como indicativas de que el tratamiento está funcionando correctamente para un paciente con trastorno de ansiedad generalizada? Que el paciente ya no tenga crisis es el primer indicativo, ¿sí? Y el que comience a adaptarse a una buena psicoterapia. Si el paciente comienza a adaptarse bien a la psicoterapia, quiere decir que el tratamiento va excelentemente bien, porque eso me va a ayudar a mí a ir disminuyendo los fármacos. Y a la larga, como digo, dentro de unos 6 meses, comenzar a disminuir y suspender ya la medicación, que es la intención de un tratamiento farmacológico. ¿En qué momentos del tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada considera que es más necesario que los psicólogos y psiquiatras trabajen estrechamente? Bueno, ya lo mencioné hace un momento, desde el primer momento, no solo en la ansiedad, en todas las patologías, la psicoterapia y la psiquiatría van de la mano. La psiquiatría ve la parte de enfermedad, pero si queremos que un paciente se mantenga en la normalidad, está netamente la parte psicológica. Tal vez alguna recomendación que usted podría realizarle al público sobre cómo manejar el tema de la ansiedad generalizada, ya sea en el ámbito, como usted mencionaba, conjunto o farmacológico netamente. Bueno, las recomendaciones es, primero, reconocer los síntomas, ¿sí? Cuando uno reconoce los síntomas y los predisponentes que tenemos, a los mismos podemos tomar reacciones más rápidas para buscar un tratamiento, sea cual sea el tratamiento. El tratamiento farmacológico se da netamente cuando el paciente comienza, o cuando la persona comienza a tener disfuncionabilidad. Es decir, si el paciente por la ansiedad deja de reunirse con sus amigos, deja de salir con su familia, tiene malas notas, no va a su trabajo, tiene problemas de su sueño, ya no come, todo eso que es generarse una disfuncionabilidad ya necesita ser medicado. La medicación nunca tiene como objetivo que el paciente se mantenga toda la vida, sino que el paciente se recupere más pronto, ¿sí? De ahí, todos los pacientes medicados o no medicados necesitan psicoterapia. La psicoterapia tiene como objetivo reestructurar cognitivamente estos pensamientos que generan ansiedad. Ya. Y ahora por último quisiera preguntarle sobre los mitos que pueden llegar a existir al respecto de cuando se le dice a un paciente que necesita tratamiento psiquiátrico. Ya, todavía hay estigma, ¿no? Bueno, no todavía, siempre ha habido estigma y siempre va a seguir habiendo estigma, no solo en el psiquiatra, en los psicólogos también. El estigma es el principal mito que tenemos, el estigma de que el paciente no está loco, de que solo debe echarle ganitas o de que en realidad tiene que ir a cualquier otro profesional menos al psiquiatra porque los psiquiatras o los psicólogos están más locos que el paciente. Ese tipo de estigmas hacen que la patología se cronifique, ¿sí? Que nosotros logremos desmitificar todo esto que acabo de decir depende primero de nosotros educarnos bien y de nosotros mismos quitarnos el estigma, verle a la patología psiquiátrica y a los cambios psicológicos como algo netamente neurobiológico, psicológico, es decir, nosotros tenemos cambios psicológicos porque en nuestro cerebro pasan eventos químicos que nos predisponen a eso. Y esos eventos químicos que nos predisponen hacen que nosotros tengamos conductas, comportamientos, pensamientos, sentimientos que se expresan con nuestra psicología, desde nuestra mente. Y esa expresión puede generar disfuncionalidad que a la final va a llegar a ser el trastorno mental. Bueno, eso sería todo por la entrevista de hoy. Le agradecemos muchísimo, doctor, por su participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias.